Muy bien, quiero compartirle algo que está en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Es un pasaje que creo que la mayoría hemos escuchado alguna vez. De hecho hay una canción que de ahí se saca, pero quiero revisarlo juntamente con ustedes y que el Señor nos dé mayor entendimiento para este día. Dice la palabra de esta manera: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Muy bien. Quiero leer los últimos dos versículos, el 37 y el 38, pero en Reina Valera. Es muy similar, pero usa algunas otras palabras. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. ¿Quién antes había leído este versículo o estos versículos? Hay 1, 2, 3, ok. De los que han leído este pasaje, ¿cuántos lo han leído más de una ocasión? ¿Dos? A ver, ok, ya van menos, ok. Muy bien. Cuando usted leyó este pasaje, quizás la primera vez, ¿qué es lo que entendió? ¿Cómo? ¿Faltan obreros? ¿Sí? ¿Qué más? Ok, que hay pocos obreros, que ya está lista la cosecha. Por allá, que no hay obreros para cosechar, allá. Ok, debemos compartir la palabra para que vengan más a su reino. Ok, muy bien. Cuando vamos a los pasajes, a los evangelios, y obviamente estamos distanciados 2000 años o poco más desde el suceso bíblico, pero también estamos distanciados geográficamente y culturalmente, de manera que a veces cuando leemos algo, posiblemente lo leemos y lo traemos a nuestra mente o imaginación, pensándolo quizás en nuestro contexto. Por ejemplo, dice, la palabra comienza diciendo así, que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Entonces, cuando en mi contexto, yo imagino o pienso aquí que Jesús recorría ciudades, iba a las aldeas, anunciaba el evangelio. Los que casi no salimos mucho de la zona, posiblemente nos imaginamos una zona cercana, y pensamos Orizaba, Fortín, Córdoba y a lo mejor hasta Cuitláhuac. Y decimos, no, pues yo creo que algo más o menos así. Pero fíjense que a Jesús lo seguían multitudes, ¿sale? O sea, multitudes son ya más de 1000 personas. Y cuando Jesús hace estas cosas de recorrer las ciudades y las aldeas, Él principalmente viaja en 3 zonas geográficas diferentes. La primera, que es Judea, la segunda, que es Galilea, y por ahí un poquito, a veces entrando en uno que otro pueblo samaritano, es decir, Samaria. 3 zonas de trabajo de Jesús, mayoritariamente Judea y Galilea. Entonces, cuando pensamos en esto de que Jesús iba a las ciudades, iba a las aldeas,
Y posiblemente nos imaginamos algo como por acá, pero la realidad es que el moverse Jesús de una ciudad a otra o de una zona a otra no era algo como de ahorita vengo y voy a tomar el camión. No era algo como de ahorita vengo, voy a Orizaba y por pista en 15 minutos estoy allá. No era algo de que voy a transbordar quizás y voy a tomar 2 camiones para llegar a cierto lugar. Sino que realmente mucho de su ministerio fue caminando. Ciertamente había caravanas, ciertamente había caballos, camellos. La Biblia no registra si Jesús se movía en algunas ocasiones en caballo o en camello. Sí registra que se movió en barca para pasar de un lado a otro. Pero quiero decirle que de las ciudades importantes que Jesús en el tiempo bíblico, él solía frecuentar, desde luego que es Jerusalén, que es la capital de Judea, y después tienes a Belén, que está conurbado con Jerusalén, tienes a Hebrón, tienes a Berseba, tienes a Jericó, tienes a Efraín, y más lejanamente tienes a Masada frente al Mar Muerto, y tienes otro lugar que se llama Herodión. Es decir, el lugar de extensión de Jesús ministerial es bastante vasto. Eso es tan solamente Judea. Cuando pensamos en Galilea, la Galilea en la cual Jesús desarrolla su ministerio mayormente es Nazaret, desde luego, la ciudad donde él creció, es Capernaum, donde Jesús tiene una casa, es Caná, es Naín, es Betsaida, es Séforis, y desde luego que también toca una que otra aldea samaritana. Y juntando esto para traerlo a perspectiva, la región ministerial de Jesús es alrededor de 13,000 kilómetros cuadrados. Es una distancia bastante amplia a la cual él tiene que ir de ciudad en ciudad juntamente con los discípulos. ¿Ya vamos entendiendo un poquito más? Ahora bien, cuando vemos a Jesús desarrollando el ministerio, llevando la palabra, dice que multitudes lo iban siguiendo. ¿Por dónde? Por el camino, ¿vale? Lo iban siguiendo a Jesús. Es decir, cuando él comienza el ministerio y la gente empieza a escuchar acerca de un hombre que anuncia arrepentimiento y un hombre que empieza a hacer milagros asombrosos, si se va por ahí un poquito arriba en el versículo 33, después de que Jesús expulsó a un demonio que tenía mudo a una persona, la multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Es decir, los milagros que ellos estaban presenciando era algo nunca antes visto. A pesar de que había bastantes maestros de la ley, ninguno de ellos ejecutaba un milagro. Es decir, tú ibas con el fariseo para que orara por ti porque tenías gripe y ni siquiera la gripe iba a sanar el fariseo. Entonces todo esto era tan nuevo para la gente que empieza a seguir a Jesús a donde quiera que Jesús va. Ahora bien, cuando vemos y pensamos en multitudes, las referencias más próximas que tenemos por lo que registra la palabra son seguramente los 2 milagros de multiplicación de los alimentos. La primera que registra que fueron 5,000 ¿qué? Varones. Alrededor de 5,000 varones. Y la segunda, alrededor de 3,000. Ahora dice el conteo bíblico judío es diferente a nuestro conteo. Nosotros, si contamos ahorita aquí, decimos, somos más de 100, quizás casi 200. Pero usted no sentiría feo que si son de la familia 5 nada más contaran al varón, posiblemente, pero así se contaba. Entonces, cuando usted piensa en 5,000 siendo alimentados,
está contando solamente cabezas de familia. De perdida eran 20,000 personas. Porque el judío no era de 1 o 2 niños. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que ese milagro de multiplicación son cerca de 20,000 personas. El de los 3,000 son cerca de 12,000 personas. ¿Es asombroso o no es asombroso? Sí, o sea, alguien que y se enteraron, pero que multiplicó el pan, y alguien que sana enfermos y sana toda, ¿qué? Dolencia. ¿Es alguien que te interesaría seguir, sí o no? Claro, desde luego, yo, si estuviera ahí también quisiera haber seguido. Pero pasa esto. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. ¿A quiénes fue primero? A los judíos. ¿Vale? Entonces va enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Lo primero, él anunciaba las buenas nuevas del reino. Lo segundo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es toda enfermedad y toda dolencia? Pues todas, ¿no? A ver, ¿cuál es una enfermedad? Gripa, tos, ¿qué más? Cáncer, ¿qué más? Diabetes, ¿ok? Esas son enfermedades. Pero cuando alguien tiene una dolencia, la cabeza, la muela, corazón, sí, todo tipo, ¿ok? Ahora, entonces, él va sanando todo. Va sanando todo. Pero resulta que va en las aldeas, lo siguen multitudes, y en un momento dado, él dice la palabra, versículo 36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. A ver. Ya lo iban siguiendo de por sí las multitudes. La pregunta es, bueno, ¿no las había visto? O sea, pues, ¿cómo no las voy a ver si he estado ahí en medio de ellos ya de bastante tiempo? Ya las había visto, pero dice, él voltea a ver a las multitudes y tiene compasión de ellas. Pero ya las habías visto, sí, pero ¿estabas ahí con ellos? No, claro que los estoy viendo físicamente, los estoy viendo. Pero Jesús empieza a ver más allá de las necesidades hasta físicas de ellos. Él empieza a ver el corazón de las multitudes. Y cuando dice, en la versión Reina Valera, tuvo compasión de ellas. Para usted, ¿qué es tener compasión, hermano? Sentir el dolor de la gente, preocuparse, ocuparse. A ver, ¿cuántos han sentido compasión de aquí alguna vez en su vida? ¿Nunca ha sentido compasión de nadie? Sí, sí es usted de carne y hueso, sí tiene compasión. Ok, muy bien, a ver. ¿Cuántos le han dado una limosna a una persona de la calle? ¿Sí? Ok, ¿los demás? Ok, a ver. En este mundo hay gente necesitada, por si no eres de por acá. Ok, a ver. Cuando das una ayuda al necesitado, ¿por qué lo diste? ¿Por? ¿Seguro? Ok, bueno, a ver. Cuando tú le das una ayuda a alguien en la calle, por ejemplo, y tú te buscas, ¿tú sacas el billete más grande o sacas la moneda más chica?
Sinceramente, ¿cuál? La más chica. ¿Tuviste compasión? Ah, ok. A ver, si hubieras tenido compasión, cuando llegan esos que hay gente que realmente sí es verdaderamente, tiene necesidad, hay gente que no. Pero los que traen un cartel y traen la receta, oiga, complétame para mi medicina, estoy juntando para mi medicina, o etcétera. Y tú sacas la moneda y tú le das, pues mira, ten. Realmente no tuviste compasión. Si hubiéramos tenido compasión, tú vas a la farmacia y le compras la medicina, ¿sí o no? Hasta horas, claro, horas por la persona, pero ahorita estamos en el plan terrenal. Yo sé que después van a decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo te doy, ¿no? Ok, pero en el plan muy humano, no lo hacemos, porque nuestra compasión es muy limitada. Ahora, le decía el ejemplo de la mañana a los chicos, cuando la chavita esa, que es pues la más bonita del salón, y le anda molestando un tipo y le anda rogando que sea su novia, y la chica le termina diciendo que sí, y cuando ves al tipo no das ni un peso por él. Y las amigas le preguntan, oye, ¿por qué le dijiste que sí? Es que me dio lástima. ¿Le dio el sí por amor o por lástima? Lástima. Entonces hay una compasión que es despectiva, que no es auténtica. Pero hay una compasión que expresa completamente el sentir de Dios. La palabra aquí cuando dice que Jesús tuvo compasión de ellas, significa que Él sintió hasta las entrañas un dolor a causa de ellas. Pero a ver, vamos reflexionando en esto. A ver, dice que Jesús anunciaba el reino, dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para ti eso es compasión, sí o no? Sí, ok. Pero Jesús llevó su compasión al límite. ¿Por qué? Porque Él no se queda con solamente el asunto de anunciarte el reino y sanar tus dolencias o enfermedades. Él, al ver a las multitudes y tener compasión de ellas, empieza Él a ver todo aquello que es realmente el gran problema de las multitudes. Porque Él dice, al verlas, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. A ver, mucha gente había sido sanada, mucha gente había sido liberada. Claro, Jesús mostró compasión, pero tiene un asunto el Señor. La gente me está siguiendo solamente porque los sano. La gente me sigue porque les ayudo a resolver problemas. La gente me sigue porque los alimento. Y en algún momento Jesús confrontó todo esto. Y es ahí cuando las multitudes se van y nada más se quedan los discípulos. Por ahí de Juan 7. Se van todos. ¿Por qué? Porque Jesús los confronta y lo buscaban y le dicen, maestro, ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste aquí? Y Jesús les dice, de cierto les digo que ustedes me buscan porque los alimento. Y esos a los que les dijo esto Jesús, se enojaron y la Biblia dice que esos habían creído en Jesús. Pero ahora estaban enojados y le dicen a Jesús, demonio tienes. Los que habían creído. Y es cuando él empieza a hablar que realmente no son hijos de Dios, que no son libres verdaderamente. Y se empiezan a ir uno a uno.
¿Tú invitarías a Jesús a predicar a la iglesia? Me la va a vaciar, ¿no? Y Pedro, que no se quedaba callado de las cosas. Ay, dura palabra es esta. No, Señor, así te mandaste. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿también ustedes quieren irse? No, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Pero el asunto de la multitud, amado, estaban recibiendo solamente lo temporal, pero no estaban recibiendo lo eterno. Ahora bien, dice la palabra que las multitudes estaban ¿qué? Agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Qué es estar agobiado? Una preocupación muy grande. ¿Alguien de aquí ha estado agobiado alguna vez en su vida? Sin pena, yo creo que todos. Algunas veces hemos pasado una cuestión de agonía, estamos agobiados. Ok, a ver. Y ya dijeron, es una preocupación muy grande. Ok. Entonces dice que si yo pienso que tiene una preocupación muy grande, y está bien nuestro concepto, porque ese es nuestro español, pues mexicanizado, pero sí yo entiendo también ello. Si están agobiadas, tienen una preocupación muy grande. A ver, no estoy diciendo, Jesús no es insensible. Jesús es bastante sensible. Pero, cuando dice que las multitudes estaban agobiadas, Jesús estaba preocupado por las grandes preocupaciones de las multitudes. Una pregunta, ¿qué es lo que agobia al ser humano? Problemas, ¿qué más? El pecado, el trabajo, ¿el qué? La muerte, el dinero. Pero más alto. La enfermedad. Ok, ¿alguno de nosotros hemos padecido una preocupación de esas alguna vez en la vida? Sí. Ok. Esas preocupaciones que hemos tenido en la vida, ¿son temporales o son permanentes? Es temporal. Ok, entonces si yo sé que lo que tú tienes de preocupación tarde o temprano va a pasar con la ayuda de Dios, ¿tú crees que me voy a preocupar mucho de eso? Vea. El agobio de las multitudes en ese momento, primero, están esclavizados o están bajo el dominio de Roma. ¿Sale? Vamos a ir al contexto. Otra, el pecado mismo ha causado tanto dolor en ellos que se ha transformado también en enfermedades. Hay mucha enfermedad incurable para ese momento. Y aparece un hombre que sana todo. Si yo sé que tengo el poder para sanar, para curar toda enfermedad y toda dolencia, entonces tiene que haber algo más que realmente me preocupe respecto a las multitudes, respecto a la gente. Porque la palabra cuando dice aquí que estaban agobiadas, otra traducción es desolladas. Es decir, esas multitudes que andaban como ovejas sin pastor estaban desolladas. ¿Y qué es estar desollado? Estar desollado es alguien a quien le arrancaron la piel del cuerpo e incluso miembros de su propio cuerpo.
Entonces las multitudes, delante de los ojos de Jesús, estaban sin piel al rojo vivo, sus carnes. Y estaban mutiladas. Como les decía yo los de la mañana, nadie los quería ni para barbacoa. Era la condición de un pueblo alejado totalmente de Dios, que estaban recibiendo milagros, estaban recibiendo sanidades, prodigios, pero que aún lo eterno no estaba en ellos. Y necesitaban ser sanados física y espiritualmente. Un pueblo completamente alejado de Dios. Multitudes, como ovejas sin pastor, no uno, no dos personas, multitudes. Encontrar una oveja que se perdió, dices, pues es parte del rebaño. Pero ver un rebaño de multitudes que no son nada apetecibles. Cuando tú ves una oveja bonita, dan ternura a las ovejas pequeñas, ¿no? Son tan indefensas, tan bonitas, dan mucha ternura, que casi quieres abrazarlas y mimarlas. Pero imagínate una oveja mutilada y la carne arrancada de ella y que anda como muerto viviente. ¿Te gustaría abrazarla? No, la ves y es un espanto. Y Jesús tuvo compasión de la condición espiritual de las multitudes, porque estaban desolladas. Y dice también, y estaban desamparadas. La Reina Valera dice, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esa palabra dispersas o desamparadas significa que habían sido maltratadas y arrojadas fuera. La condición de las multitudes. Desollada, sin piel, mutilada y arrojada fuera. ¿Qué ocasionó todo ello? Desde luego, el pecado. Y Jesús tuvo compasión de ellas. Ahora bien, después de eso, de que Jesús menciona esto, Él dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. La Reina Valera dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Muy bien, a ver. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? A los discípulos. A la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. No es algo que Él le haya dicho a las multitudes. Es más, quiero decirle que cuando lea los evangelios, léalos detenidamente, porque hay cosas que Él no le dice a las multitudes. Hay cosas que Él le dice específicamente a los discípulos y que solamente eran para los discípulos. Esto que Jesús dice es solamente para ellos.
Las ovejas, las multitudes, como ovejas descarriadas y en la condición en la que estaban, no entendían su propia condición. Ellas solamente sabían que necesitaban comer, que tenían necesidades, necesitaban salud, necesitaban un milagro, pero no alcanzaban a ver su propia condición. Estaban tan acostumbrados de verse unos a otros, desollados, maltratados, arrojados fuera, que era normal para ellos. Hay cosas que se le vuelven al mundo normales y no alcanzan a ver la condición en la cual se encuentran. Pero acá me surgen dos preguntas que yo anoté, y es lo siguiente. A ver, si Jesús comienza hablando de que la cosecha, que ve a las multitudes agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor, ya me pones en contexto. A ver, necesitan un ¿qué? Necesitan un pastor. Ok, a ver, pareciera que no se dan cuenta uno al otro. A ver, Jesús vio a las multitudes, ya vimos que las ve, pero ve lo que está en ellos, la condición espiritual en la que están. Y dice, están agobiadas, desamparadas como ovejas sin pastor. Pero cuando yo veo, oye Jesús, pero tú eres el gran pastor. Problema resuelto. ¿O no? A ver, si están como ovejas sin pastor, oye Jesús, tú estás allí, tú eres el gran pastor. Ahí se solucionaría todo. Pero no es así. Porque a pesar de que estaban escuchando a Jesús, a pesar de ver los milagros de Jesús, ellas no lograban entender quién era el hombre que estaba frente a ellas. Y a pesar de estar allí recibiendo, viendo milagros de Jesús, escuchando a Jesús proclamar el evangelio del reino, no entendían nada. Y hasta ese momento no eran parte del rebaño del Señor. A pesar de que es el gran pastor, las multitudes no estaban siendo pastoreadas por Jesús. Amado, en las iglesias, en muchas, no todos, a uno que otro que anda en medio del rebaño, está como oveja sin pastor. No, pero se congrega, está como oveja sin pastor. No, pero escuchados, está como oveja sin pastor. Pero recibió un milagro, está como oveja sin pastor. ¿Qué necesitas para ser una oveja que tiene pastor? Estar en el reino, pero necesito yo que ese pastor me pastoree. Y necesito realmente ser una oveja de ese rebaño. ¿Cómo pastorear lo que todavía no ha llegado? Ahora bien, dice Jesús, están como ovejas sin pastor. Están agobiadas, están desamparadas, ya vimos que están desolladas, están mutiladas, habían sido arrojadas fuera. ¿Qué necesita una oveja que está desollada, que está arrojada fuera? ¿Qué necesita? Necesita ser cuidada, necesita ser sanada. ¿Cómo se sana una oveja?
necesitas la unción para sanar. Necesitas la unción para devolverle la piel. Necesitas la unción para hacer que le crezca un brazo, que le crezca una pata. Y necesitas el evangelio del reino para alimentarla, para que se nutra. Amado, a veces creo que hemos malentendido para qué quiero un pastor. Bueno, no es de que lo quieras. ¿Para qué Dios te dio un pastor? Y el pastorado no es de que me duele la muela y le hablo al pastor. Sí, o sea, si quieres oramos, pero a ver, no es de que el pastor va a estar allí las 24 horas. Si tú no recibes el evangelio del reino, no vas a alimentarte de la palabra. Y la unción de la palabra no va a producir sanidad dentro de ti. ¿Lo entiendes? Necesitamos entender el evangelio. Le decía a los hermanos, no es nada virtuoso ni gracioso el no entender. Ahora yo les soy sincero, hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero le pido a Dios entendimiento. Y quiero decirte que si hay cosas que tú no entiendes, necesitas pedirle a Dios entendimiento. Y si no has permitido que se te pastoree, necesitas venir a buscar el pastoreo. De lo contrario, eres una oveja de la multitud, desollada, desmembrada y arrojada afuera. Y Jesús, hablando de estas cosas, yo puse, ¿por qué si Jesús dijo que las multitudes estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor? ¿Por qué entonces Él no dijo que pidiéramos al Señor de las ovejas que envíe pastores a las ovejas? No, pues ya cambió, ¿no? Porque primero está hablando de que están las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, si están sin pastor, ¿qué necesitan? Pastor. Pero Jesús no dice eso, dice, la cosecha es abundante. La versión Reina Valera dice, la mies es mucha. Es decir, siega, mies y cosecha es una palabra sinónima, son palabras sinónimas. Y Jesús nos dice que envíen pastores a las multitudes que están sin pastor. ¿Por qué? Porque si las multitudes están sin pastores, necesitan pastores, sí, pero no puedes pastorear lo impastorable. Hasta que ellas se conviertan al Señor y se vuelvan parte del rebaño del Señor, serán pastoreables. Pero dice el Señor, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Es decir, a ver, son muchas multitudes, es mucha la gente, pero son pocos los obreros. Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? Es decir, una cosecha que está lista. Algo que está listo. Pero, a ver, dice Jesús, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros. Ok, ¿qué es un obrero que se requiere para levantar la cosecha? ¿Qué es un obrero? Trabajador, ¿qué más? ¿Un qué? Jornalero. Muy bien, a ver,
Si tú tienes un campo o tienes un negocio y tú necesitas que alguien vaya a realizar el trabajo a tu campo o a tu negocio, tú necesitas un empleado, un trabajador, un obrero. Y pones un anuncio, bueno, ya en Facebook o en alguna página de internet, donde tú solicitas un empleado, un obrero. Y llega ese obrero. ¿Qué te garantiza que ese obrero cumpla con su trabajo? Nada, ¿verdad? Es decir, le dejas el negocio y para irte confiado, más bien te vas con desconfianza. Porque no sabes qué cuentas te va a dar, porque no sabes si va a hacer las cosas igual que tú las haces. Entonces, fíjese que cuando Jesús dice que son pocos los obreros, a ver, si hay obreros o no hay. Sí hay, pero ¿son qué? Pocos. ¿Por qué son pocos? Porque es mucha, ok, pero vea algo, mire. Cuando Jesús menciona aquí que necesita obreros, la traducción es hacedores. Y un hacedor, desde esta profundidad de la palabra, en su original dice: necesito hacedores que se ocupen con el mismo esmero y el mismo esfuerzo que yo para realizar la tarea. Es decir, necesito obreros con el mismo espíritu. Para poder hacer algo, no basta con querer hacerlo, no basta con que pongas que está disponible la plaza. Necesito obreros, dice, son pocos los obreros que se ocupan, al igual que yo, con el mismo esfuerzo y el mismo esmero. Necesito que pidan al Señor de la mies que envíe más obreros o hacedores que tengan la misma preocupación y muestren el mismo esfuerzo y el mismo esmero que yo por las multitudes, por la cosecha. Entonces ya cambia. Dice, no, no es de mandar a cualquiera, es de alguien que se ha enviado con la misma calidad. Ahora bien, yo veo un asunto que digo, a ver, Jesús dijo, pídanle por tanto al Señor de la mies. ¿Quién lo dijo? Jesús. Muy bien, una preguntita nada más. A ver, Jesús, está bien, ya si quieres vamos a pedir, oramos ahorita. ¿Quién es el Señor de la mies? A ver, cuando Jesús se refiere al Padre, lo dice así, al Padre, ¿no? Y Jesús dice, pidan a mi Padre en mi nombre, ¿no? Ok, pero fíjate que acá hay un asunto. Pídanle por tanto al Señor, al Curios. Y esa palabra Señor se ocupa para referirse a Jesús mismo. Pues así como que, a ver, ya, pues si tú eres el Señor de la mies. Si le preguntas a Jesús, ¿quién es el Señor de la mies? Seguro te habría dicho, saca a tu servidor. A ver, ya me estás confundiendo. A ver, Señor, la cosecha es tuya,
Sí. El campo es tuyo, sí. La mies es tuya, sí. Si la cosecha está lista, Jesús, tú no te das cuenta o no ves que ya está lista tu cosecha. ¿Qué piensa usted? ¿Jesús sabía que estaba lista la cosecha o no? ¿Se daba cuenta que estaba listo? Sí. ¿Es el dueño de la cosecha, sí o no? ¿Quién no lo vería o se le estaría pasando un dato a Jesús? No, claro que Él está apercibido, pero hay algo que Él quiere despertar en los discípulos, como lo quiere despertar en nosotros también. Porque dice el Señor, la cosecha es abundante, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, es decir, hombres del mismo esmero y el mismo esfuerzo que yo. Pero a ver, dice, pídanle. La Reina Valera dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies. A ver, una cosa es para nosotros pedir y cuando tú pides algo, simplemente lo pides, ¿no? Tú necesitas algo en casa y lo pides, oye, por favor, me pasas esto, lo estás pidiendo. Si yo decía, si yo necesito agua y pido agua, ¿tú me darías agua si te pido? Pues, ¿quién sabe? Ok, a ver, si yo te pido que me des agua o me regales agua, ¿necesito arrodillarme para pedírtelo? Depende, si eres muy codo quizás. Pero, ¿qué pasa si tú me ves de rodillas implorándote y rogándote que me des agua? Entonces ya mi pedir no es tan escueto, tan aguado, si lo quiero decir así. A ver, ¿cuántos de aquí oran al Señor? ¿Sí ora usted? Ok. Cuando usted ora al Señor y ora para pedir algo al Señor, ¿cómo lo pide? Por favor, ¿cómo pide usted algo a Dios? De rodillas, dice la hermana, en el nombre de Jesús. Sí, pero yo me refiero en la forma. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces, con fervor, no se ha dado cuenta que muchas veces las oraciones de la iglesia cada vez son más raquíticas? No tienen peso. Es decir, ahorita al final, yo sé que vamos a orar, pero si yo le digo ahorita, vamos a pedir al Señor de la mies, entonces que ese es el mensaje, que envíe obreros a su mies. Y lo más seguro es ok, ahí en su lugar, y va a orar el pastor, y usted va a orar ahí en su lugar, y a lo mejor nada más por seguirme la corriente, se va a parar allí y sí, Señor, te pedimos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y si no, para que se calle el pastor, gloria a Dios, envía, Señor, obreros a tu mies. A ver, no se trata de gritos, no se trata de que se rompan las vestiduras, pero no son así luego nuestras oraciones. Cada vez más raquíticas, cada vez más simplonas, sin chiste, y terminamos orando en la carne. Y Jesús, cuando dice aquí, rogad, pedid al Señor de la mies, la palabra que usa aquí es una palabra que significa atar con una demanda. A ver, una cosa es pedir y otra cosa es que tú ates a través de tu demanda a alguien. Y Jesús
que es el Señor de la mies, está diciendo: necesito que me aten con una demanda. Que me aten a través de una oración de ruego, de súplica, a la cual no puedo resistirme para efectuarla. Eso es la palabra que usa Neumai, que es rogar, pedir, pero atar con una demanda. Dice el Señor de la mies: átame con tu ruego, átame con tu demanda. Que no tenga yo para dónde voltearme más que a responder tu oración. Amados, a ver, dice la palabra, esto no lo dije en la mañana. La oración del justo obra eficazmente o puede mucho. Y nos pone el ejemplo de Elías. Si mi oración es sin chiste, sin fe, raquítica, yo no voy a parar el cielo para que no llueva. Pero si mi oración viene conforme el corazón de Dios y es para los planes de Dios, para implantar el reino, Dios va a responder mi oración sí o sí. De manera que no puede negarse a sí mismo. Amado, esto cuando lo entendieron los antiguos, cuando dice el salmista: el secreto de Jehová es para los que le temen. Es esto, amado. Elías no era mejor que nosotros. Josué no era mejor que nosotros. Y sin embargo se paró el hombre y dijo: luna, detente, sol, detente. Y dice la palabra: y aquel día fue la primera vez que Dios, el Señor, obedeció a un hombre. Por un ruego, una oración que ató al Señor de la mies. Dice el Señor: no puedo negarme a mí mismo, no puedo negarme a esa oración que es conforme a mi corazón y para los planes y propósitos de mi reino. Y como respondo, ahí les van. Ahora bien, dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, a ver. Ya vimos que la calidad de esos obreros o hacedores tiene que ser la misma que el Señor. Pero cuando dice Jesús que roguemos que envíe obreros a su mies, la palabra envío aquí no es la palabra apostoleo, que viene de apóstoles. Y como dije antes, los apóstoles son doblemente enviados. Pero aquí la palabra para hablar acerca de los hacedores del reino, de los discípulos del Señor, es otra palabra que significa no solamente enviar como lo entendemos. A ver, si yo necesito enviar a mi hijo a la tienda, le digo: a ver, necesito que vayas a la tienda, compra esto y va. Y ya lo que hice fue que enviarlo. ¿Lo envié bien? Sí, claro, si está desobediente a lo mejor le grito, ¿no? Pero va. Ok, pero hay un envío que es más violento. Y a esto se refiere aquí. Porque dice, cuando dice: pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, usa una palabra aquí que significa arrojados a lo terrenal, echados o enviados, aventados hacia lo terrenal. Si ya orar desde esa perspectiva violenta de atar al Señor de la mies, a ver, a mí me han enseñado o me enseñaron, bueno, no sé si equivocadamente, no quiero contrariar a algunos, de que tú atabas espíritus, atabas acá, atabas allá, luego se desataban, pero bueno.
Pero como que atar al Señor. Suena fuerte y violento y hasta atrevido, ¿sí o no? Pero en esa oración violenta, atrevida, el Señor responde violento y atrevido. Porque cuando dice de enviar obreros a la mies, dice que serán, entonces los enviará arrojándolos a lo terrenal. ¿Dónde está la cosecha? En el plan terrenal. A ver, ¿de dónde viene Jesús? ¿De dónde viene Jesús? De arriba. Él dijo, nadie ha subido al cielo. El Hijo es el que bajó del cielo. Entonces el Señor viene de arriba y es Señor en los cielos y en la tierra. Y dice, acá en la tierra necesito levantar la cosecha. Pero para levantar la cosecha, yo que estoy arriba, necesito a los que son de arriba para levantar lo que está en lo terrenal. Y yo sé que va a enviar a los ángeles. No. A ver, entiende algo. A ver. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde? De arriba. Tenemos un cuerpo de carne, de hueso, sujeto todavía a pasiones, a tentación aún. Pero quiero decirte algo. Tú eres de arriba. Y como tú eres de arriba, el Señor que es de arriba te va a aventar, enviar violentamente a lo terrenal. Aunque no eres de lo terrenal, para levantar la cosecha que está sobre la tierra y entregársela a Él. Esa es la misión de los enviados del Señor. ¿Cuántos enviados hay aquí? Ok, ahora, vamos a ver. Pidan al Señor que envíe obreros a su campo. Muy bien, a ver. La cosecha, dice, es abundante. Pero estas palabras, como te dije, se las dijo a los discípulos. De manera que solamente los que son discípulos pueden atar con demanda al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Es usted discípulo o no es discípulo? Ahora vea esto, amado. Si Jesús ve que la mies está lista, la cosecha está lista, que hay mucha cosecha, Él se da cuenta de ello, pero ¿por qué no manda entonces a los obreros? ¿Está listo? Mi campo está listo. Pero todavía no envió a los obreros. ¿Por qué no los envía? ¿Por qué no envía a los obreros? Si está listo el campo, ¿por qué no los envía? ¿Qué lo detiene? ¿No han tomado el mismo espíritu? ¿Qué más? ¿Por qué no envía los obreros? Lo acabamos de leer. No los voy a enviar
hasta que ustedes rueguen que los envíe. Pero es tuya, sí, es mía. Pero para bajar lo que está arriba, necesito que alguien active el ruego para que responda abajo y envíe desde arriba lo que tengo para que descienda a lo terrenal. Amados, hasta que la iglesia, como iglesia todos, despertemos y entendamos que somos discípulos del Señor y que nosotros mismos somos los obreros y que se necesita levantar más obreros para la cosecha del Señor, mientras no oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, no va a pasar todo eso. Es un activar de voz media de dos partes. La parte que quiere responder, la parte que sabe que ya está listo y la parte que le toca activar aquello diciendo: Padre, manda obreros a la mies. A ver, ¿a Jesús le interesan las multitudes? ¿A Jesús le interesa la mies? ¿Sí o no? ¿Le interesa a Jesús? ¿Por qué crees que le interesa? ¿Por qué le interesan a Jesús? Porque es de Él. A eso vino. ¿Por qué le interesa a Jesús las almas? ¿Por qué le interesan las multitudes? ¿Por qué le interesa la cosecha a Jesús? Por amor, sí. ¿Pero por qué le interesa? ¿Para que nos pierdan? ¿Qué más? ¿Porque Él dio todo en la cruz? Ok, bien, a ver. ¿Él está interesado? Sí. Una pregunta, ¿tú estás interesado? A ver, siendo honesto, amado, con una mano honesta, ¿a cuánto realmente les interesa o nos interesa la cosecha del Señor? Ok, algunos sí. Ahorita vamos a ver. Dice que las multitudes estaban agobiadas, desolladas, desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Tú tienes mentalidad de reino o tienes mentalidad de multitud? ¿Tienes mentalidad de reino? ¿Seguro? ¿Segura? Ok, ahorita vamos a ver. Muy bien, a ver. Los que dicen tengo mentalidad de reino, muy bien, a ver. ¿Tú te preocupas por lo que le preocupa y ocupa a Dios o te preocupas y ocupas por lo tuyo? Las dos cosas. Dicen a las dos cosas, ok, a ver. O lo uno o lo otro. Las multitudes estaban agobiadas, desamparadas, desolladas. ¿Tenían necesidad las multitudes, sí o no? Sí. ¿Nosotros tenemos necesidades, sí o no? ¿Qué te ocupa más? ¿Tu necesidad o la de Dios? Una pregunta, a ver. ¿Dios tiene necesidades o no tiene nada que necesite Dios? ¿Qué necesita Dios? ¿Qué? Los obreros. A ver, ¿qué necesita Dios? Que se implante su reino en la tierra. Es la necesidad de Dios.
Cuando vamos eso y lo comparamos a nuestras vidas, vemos claramente, no, Señor, estoy más ocupado en mí. Y tengo un problema. Tengo más mentalidad de multitud que de reino. A ti te interesa la cosecha, pero como para mí me pasa desapercibido, me da igual si se levanta la cosecha, si se salvan o no se salvan, pues yo no me ocupo de ello. Eso que lo haga el pastor. Porque pensamos que eso es exclusivo de los ministros. Y ya vimos que esto no es exclusivo de ministros, esto es exclusivo de los hijos del reino. ¿O no es exclusivo de nosotros? Lo que nosotros no hagamos, amado, nadie lo va a hacer. Y lo que nosotros podemos hacer debido a la capacidad del reino que nos ha sido dada, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Si tú no ruegas porque el Señor envíe más obreros a su mies, nadie más lo va a hacer. Es trabajo de nosotros en el reino. Ahora bien, entendiendo esto, ¿cuántos están dispuestos a pedirle al Señor que envíe obreros a su mies? 2, 3, 4, ¿ya se convencieron más? ¿Está bien? Ahora bien, a ver, ¿cuántos están dispuestos a decirle, heme aquí? Porque a veces para orar al Señor, Señor, envía obreros a tu mies. Envía hombres y mujeres que dejen todo por ti. Pero envía a mi hermano, envía a mi hermana. Yo ando medio ocupado, pero si tengo un chance, igual y puedo después. Hasta que cambie nuestra mentalidad y se haga absoluta en el reino, podemos entonces orar sinceramente al Señor y hacer, porque se cumpla la voluntad de Dios, sus deseos, las necesidades de Él. Ocúpate de las necesidades de Dios y Él se va a ocupar de las tuyas. Por eso Jesús le dijo, miren, busquen primeramente el reino de los cielos. A la mera hora en la práctica se nos olvida. El reino es lo último en lo que pensamos. Y dice, eso sirve pero como para un sermón de domingo, pero ya en la vida práctica como que cambia. No, es que no tendría que cambiar nada. ¿Tú eres cristiano nada más el domingo o todos los días? Ahorita que termine la reunión, ¿tú qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Vas a casa? ¿Vas a comer? ¿Cambió algo en tu vida? Porque no es el primer domingo que viene, bueno, salvo que alguien venga por primera vez. Cuando tú regresas a casa, después de un culto glorioso, y la alabanza estuvo padrísima, el mensaje del apóstol Jorge estuvo hermoso, y gloria a Dios, pero regresaste a casa y luego, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó? Todo. Amados, el Señor de la mies sabe que la cosecha es abundante y los obreros flojos, los obreros pocos. Pero Él necesita
que se transforme nuestra mente por medio de la renovación del Espíritu, como dice la palabra. Y Nancy mencionaba en Romanos, ¿no? Transformados, pues, o renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos, ¿qué? Comprender la voluntad de Dios, buena, agradable y no lo sabemos bien, pero la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta tiene que ver con sus planes, sus propósitos. A ver, amados, no estoy diciendo que seamos insensibles, que no nos importan o no importan tus problemas. Sí, claro, tus problemas son temporales, se van a solucionar. ¿No lo crees? ¿Estás enfermo? Te va a sanar. ¿O no lo crees? A ver, si sanó a las multitudes, ¿por qué no habría de sanarte a ti que eres hijo de Dios? ¿De qué lado estás?